Este proyecto de ley de medidas tributarias y de impulso de la actividad económica tiene un nombre equivocado. La segunda parte no aparece por ningún lado. No hay ningún impulso de la actividad económica. En el Senado se han introducido una serie de enmiendas y voy a valorar brevemente, en nombre de mi grupo, lo que nos parecen las más significativas. La más comentada por los portavoces del Partido Popular tiene que ver con el endurecimiento de la tributación de las indemnizaciones por despido y los seguros de jubilación de los altos directivos. Esto es algo que celebramos. Sin embargo, querríamos poner de manifiesto una práctica repetida una y otra vez, una práctica, creemos, nociva desde el punto de vista parlamentario. Y es que sucede a menudo que Unión, Progreso y Democracia, supongo que otros grupos, introduce enmiendas en comisión que se rechazan y reaparecen en forma muy similar en un momento posterior del trámite en el Senado como enmiendas del Partido Popular, lo que nos indica que a este partido le importa más ponerse las medallas que solucionar los problemas de los ciudadanos, porque es la única explicación que se nos ocurre de esa práctica. Por ejemplo, en el caso de que estaba hablando, las indemnizaciones por despido a los directivos y los seguros de jubilación, Unión, Progreso y Democracia presentó en la Comisión de Hacienda las enmiendas 51, 54 y 55 que trataban de estos mismos temas y que se rechazaron sin proponer ningún tipo de enmienda transaccional. Curiosamente, además, el tema de los seguros por jubilación era algo que ningún grupo había planteado antes en el debate político. Otra coincidencia curiosa, en este caso con nuestro grupo, pero también con otros, tiene que ver con la amortización del inmovilizado de las empresas. Pedíamos que, si se difería, por lo menos si se difiriese dentro de la vida útil del elemento inmovilizado. Y esta es otra enmienda que se introduce en el Senado y que se rechazó en comisión. Otras enmiendas del Senado indican las prisas y la improvisación con que actúa el Gobierno en temas tributarios. Resulta curioso el caso del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En la Comisión de Hacienda se pidió que no se pudiese registrar el inmueble si no se había pagado este impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, olvidando un pequeño detalle, que este impuesto lo paga el vendedor y quien quiere registrar el inmueble es el comprador. Es decir, que el comprador no iba a poder registrar el inmueble porque otra persona, el vendedor, no había pagado el impuesto. En la enmienda del Senado se intenta arreglar esto con más o menos fortuna. Otra enmienda del Senado relevante introduce el impuesto estatal sobre los depósitos de las entidades de crédito con tipo cero. No voy a extender sobre esto porque ya en la moción del PSOE de hace un par de días explicamos con detalle la postura de nuestro grupo, pero insisto en que no es posible corregir un error con un nuevo error. Es realmente atípico crear un impuesto con un tipo cero y va a obligar al Gobierno a compensar a algunas comunidades, las que ya tenían este tributo, y dejar, sin embargo, sin ingresos a las que no habían creado un impuesto similar en el pasado. Por último, ha pasado relativamente desapercibida, pero hay una enmienda introducida en el Senado que hace que el gravamen especial sobre bienes inmuebles de los no residentes ahora solo vayan a pagarlo los no residentes domiciliados en paraísos fiscales. Esta es una nueva medida del Gobierno para lograr vender inmuebles a los extranjeros a cualquier precio, de cualquier manera, en este caso a costa de la recaudación del impuesto al que me he referido. Como puede verse, las enmiendas del Senado no alteran sustancialmente lo que había salido del Congreso y, por tanto, tampoco alteran sustancialmente la postura que Unión, Progreso y Democracia defendió tanto en pleno como en comisión cuando tramitamos este proyecto de ley. Como dijimos entonces, y recuerdo brevemente, básicamente lo que se está haciendo es incrementar fuertemente los impuestos a los ciudadanos. ¿Con qué fin? Con el fin de financiar el rescate universal de las cajas de ahorro. Recuerdo las recientes medidas, 40.000 millones del rescate europeo a las cajas de ahorros, otros 10.000 millones anteriores del FROB, decenas de miles de millones de avales del Estado. Y el rescate universal de las comunidades autónomas a que antes se refería nuestra portavoz. 18.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, ahora otros 23.000.
Entre tanto, mientras se aumenta la presión sobre los ciudadanos ya cumplidores, se aplica una generosísima amnistía fiscal que ha permitido a los defraudadores regularizar una cantidad que realmente no se conoce porque solo han tenido que tributar por las rentas generadas desde el año 2008. Todo lo anterior estaba prescrito, las rentas anteriores y el propio valor de los activos. Y esto hace que el tipo efectivo de esa amnistía fiscal no sea el 10%, como se nos dice, sino que sea probablemente un tipo más cercano al 1 o el 2%. Es decir, fuerte subida de impuestos a los que ya cumplían, se perdona a los defraudadores una cantidad que ni siquiera es posible cuantificar. Como también dijimos en pleno y en comisión, este proyecto de ley ratifica también el abandono por completo del programa electoral con que el Partido Popular ganó las elecciones. La deducción por vivienda habitual, que allí se prometía y se reintrodujo, ahora se suprime a los pocos meses. El impuesto sobre el patrimonio, que tanto se criticó, se mantiene sin ningún tipo de reforma. Y hay otras nuevas medidas improvisadas, como permitir a los ayuntamientos que bonifiquen el 95%, es decir, prácticamente la totalidad, del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto sobre las actividades económicas. Como dijimos y reitero, creemos que esto va a dar lugar a decisiones arbitrarias en los ayuntamientos, en que a empresas concretas se perdonen estos impuestos con una justificación muy poco detallada según los criterios del proyecto de ley. No quiero terminar sin recordar que la última justificación de todo esto es que no existe alternativa, pero ni siquiera esto es cierto. Por supuesto que existe alternativa. Consiste no en pedir más a los que ya cumplen, sino en exigir que paguen a los que ahora no tributan lo que deben, los defraudadores y también los que no evaden, sino eluden impuestos por el mal diseño de nuestro sistema fiscal. Algunas de las propuestas de Unión, Progreso y Democracia que quiero recordar son el cambio en la tributación de la SICAP, la imposición de un impuesto sobre los automóviles de lujo, el recargo en el impuesto de sociedades que pagan las entidades financieras y aspectos que tienen que ver con la tributación autonómica. En manos autonómicas están impuestos clave como el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones, sin olvidar la necesidad de calcular de una manera correcta el cupo vasco o la aportación navarra, dos comunidades autónomas con las rentas per cápita más altas de España y que viven fiscalmente de espaldas al resto del país.